Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Hoy traemos un proyecto distinto, no es Wayuu. Es una chaqueta con la técnica de los grannies o los cuadraditos de la abuela. Eh, este es una talla mediana, pero ahora a continuación ya os iré explicando cómo hacer para adaptar el tamaño, ya sea más pequeña o de mayor talla. Eh, Manga larga, hilo de perlé. Yo he usado hilo de perlé en dos colores. Eh, Tú escoge el que más te guste, los colores que desees y dependiendo del lugar donde estés, pues el grosor del hilo puede ser de mayor o menor grosor, dependiendo de cuánto pretendas que te abrigue esta chaquetita. En fin, yo doy la idea general y luego ya cada cual nos vamos adaptando a lo que tenemos. Pues sin más preámbulo, vamos a trabajar. Hola, hola, mis queridos seguidores, mis queridas amigas, amigos del Wayuu. Estamos aquí de nuevo. Esta vez vamos a hacer algo muy distinto. Vamos a hacer una chaqueta con los cuadrados de la abuela o los Granny Square. Entonces, vamos a comenzar haciendo estos grannies, que en mi caso voy a hacer suficientes para una chaqueta con la medida a la cadera. Dependiendo del tamaño que la queramos, pues tendremos que hacer más o menos. Yo tengo aquí el dibujito, que lo vamos a ver aquí de esta manera mejor, en la que vamos a hacer 9 de largo, porque esto es una parte de la espalda, este sería el frente y esto de aquí son las mangas. Entonces haríamos 4 tiras de 9, con lo cual nos harían 36 en total, más 9 para cada manga, que serían 18 más. En total vamos a hacer 54 cuadraditos. Si la quieres más larga, pues aumentarías esta cantidad de cuadraditos. En lugar de 9, serían 11 o 13 o 15. Siempre número impar. ¿Por qué número impar? Pues porque tenemos que tener una misma cantidad a la espalda que la cantidad que tenemos al frente. Por lo tanto, esta sería la línea central, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 4 cuadraditos para la espalda, 4 cuadraditos para el frente. Y las mangas serían 3 cuadraditos. Teniendo esto en cuenta, pues es la medida que yo personalmente estoy haciendo estos cuadraditos. En mi caso, miden 12 centímetros cada uno. Entonces ya, como he dicho, si la quieren más larga, porque esta llega a la cadera, pero si la quieren hacer más larga, pues sería, siempre recuerden esto, es muy importante, la adaptación. Tienen que contar números impares, ¿eh? En lugar de 9 tendría que ser, para más larga tendrían que ser 11 o 15, porque dependiendo también de la altura que cada persona tiene. Yo voy a utilizar este hilo en estos dos colores, color beige o marfil, y este color vino tinto es un hilo acrílico, es un perlé, perdón, es un perlé, ¿m? Tanto en un color como en el otro. Este no tenía etiqueta, el rojo este no trae etiqueta, el marfil sí que lo tiene, es este. Crochet 100% algodón del número 8. Como es un hilo un poquito más delgado que este,
Entonces yo lo que hago es adaptarlo y ponerlo doble. Vamos a verlo aquí, que lo tengo doble. Yo he hecho unos ovillitos y lo he hecho con doble hebra para resultar un poquito más cómodo. Pero también pueden coger el ovillo, una hebra del interior, otra del exterior, si se lo permite. El ovillo que yo compro no me permite sacar 2 hebras al tiempo y es por eso que pues he hecho esto. He hecho mi propio ovillito con doble hebra. Pero el único propósito de esto es que se iguale al grosor del otro hilo. Si tú consigues el mismo grosor, no hace falta ponerlo doble. Bien, vamos a comenzar. Al principio de este granny comenzamos con un anillo mágico y vamos a hacer 12 puntos altos. Entonces comenzaríamos de esta forma. Anillo mágico, levantaríamos 3 cadenetas y ahora el punto alto. Punto alto, quien no sepa, es cogiendo la lazada, vamos al interior del anillo, enganchamos hebra y ahora aquí tenemos 3 lazaditas, sacamos 2, cargamos la aguja y sacamos 2. Aquí ya tenemos 2 puntos altos porque las cadenetas ocupan un punto alto. Volvemos a coger lazada, volvemos al interior del anillo, sacamos 2, sacamos 2. Cogemos lazada al interior del anillo, sacamos 2, sacamos 2 y ya tenemos 4. De esta misma forma seguimos hasta tener 12. Tengo 5 y 6, así hasta tener 12. Ya tengo los 12 puntos altos, cierro mi anillo y aquí en este primer punto cuento las 3 cadenetas que tengo hechas y la que hace 3 hago un punto deslizado, es decir, yo engancho la hebra, desde aquí engancho y no cargo la aguja, no, lo que hago es directamente saco. Vamos a hacer la segunda vuelta, que tenemos aquí estos palitos, levantamos 3 cadenetas, 1, 2, 3 y 2 de separación, con lo cual tenemos 5 cadenetas. Cogemos lazada y en el siguiente punto hacemos un punto alto, hacemos 2 cadenetas de separación, cargamos la aguja, nos vamos al siguiente punto, hacemos otro punto alto, 2 cadenetas, otro punto alto en el siguiente punto, así toda la vuelta hasta tener 12 de estos palitos. Ya tengo los 12 palitos, hago 2 cadenetas de separación y en este primero que hicimos cuento las 3 cadenetas de subida, 1, 2, 3, y en esta enganchamos y hacemos un punto deslizado. Bien, ahora vamos a pasarnos a la siguiente vuelta cambiando de color. Entonces aquí podemos cortar la hebra haciendo una cadeneta de cierre, cortar. Y vamos a comenzar a trabajar con el segundo color. Aquí en este mismo arco donde hemos acabado nuestra vuelta,
enganchamos nuestro hilo. Yo hago primero un punto de esta forma, no un punto sino un nudito aquí, para asegurar que el hilo no se me va. También lo podemos hacer primero. Hacemos aquí un nudito como si fuéramos a comenzar una cadeneta, ¿sí? Ahora cogemos esto, enganchamos aquí y levantamos 3 cadenetas, 2, 3, punto alto. Vamos a aprovechar para esconder estos cabos y hacemos 2 puntos altos más, porque la cadeneta que hemos hecho nos sirve de punto alto. Tenemos 2. Vamos a ver que esta hebrita, y 3, siempre en punto alto. Nos vamos al siguiente espacio, hacemos otros 3 puntos altos, 2, 3, seguimos escondiendo los cabitos, nos vamos al siguiente, hacemos otros 3 puntos altos, así en toda la vuelta. Al final pues también tendremos 12 piñitas o abanicos de este tipo, haciendo uno en cada hueco. Cuando hacemos la última, pues de igual forma nos vamos a esta tercera cadeneta que hicimos de comienzo y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a levantar 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a contar 2 puntos y en el que hace 3 hacemos un punto bajo. Esta va a ser una esquina. Ahora hacemos 2 cadenetas, saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. 2 cadenetas, saltamos uno, en el siguiente un punto bajo. 2 cadenetas, saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Ya tenemos una esquina y 3 arquitos aquí. Levantamos 5 cadenetas de nuevo para la otra esquina. 2, 3, 4 y 5. Saltamos 2 puntos en el que hace 3, hacemos punto bajo. Repetimos 2 cadenetas, salto un punto, me voy al siguiente. 2 cadenetas, salto un punto, me voy al siguiente. 2 cadenetas, salto un punto, me voy al siguiente. De nuevo tengo una esquina, 3 arquitos. Levanto 5 cadenetas, de nuevo 3, 4, 5. Salto 2 puntos en el que hace 3 y hago de nuevo 2 cadenetas, salto un punto, me voy al siguiente. 2 cadenetas, salto un punto, me voy al siguiente. 2 cadenetas, salto un punto, me voy al siguiente. De nuevo tengo 3, hago la otra esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 puntos, me voy al tercero, punto bajo. 2 cadenetas, salto un punto, me voy al siguiente. 2 cadenetas, salto un punto, me voy al siguiente. Y por último 2 cadenetas y cierro aquí con punto deslizado.
una cadeneta y corto. Ya hemos transformado un círculo en el inicio de un cuadrado. ¿Bien? Vale. Vamos con la siguiente vuelta. Vamos a comenzar aquí en una esquina. Esta hebrita la vamos a esconder ahí. Aquí enganchamos nuestro primer color. Levantamos 3 cadenetas. 2, 3. Y vamos a hacer 4 puntos altos. Junto con la cadeneta serán 5. Las cadenetas que levantamos en un principio ocupan el espacio de un punto alto. Tenemos 3, 4, 5. Hacemos 2 cadenetas. De nuevo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. En el primer arquito que hicimos vamos a hacer un punto bajo. Aquí seguimos escondiendo estos cabitos. Y nos vamos al arco central para hacer otros 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el tercer arquito que hicimos hacemos un punto bajo. Cogemos la lazada y nos vamos de nuevo a la esquina. En la esquina son 5 puntos altos, 2 cadenetas de separación y 5 puntos altos. Llevamos 3, 4, 5, 2 cadenetas de separación y otros 5 aquí en este mismo arco. 2, 3, 4 y 5. Y ya tenemos la segunda esquina. Si ven cómo vamos formando la esquina. Aquí. Lo que corresponde ahora, pues un punto bajo, 5 puntos altos en el arco central. Esto lo repetimos en cada uno de los lados de nuestro cuadrado. Tenemos 4, un quinto punto alto, un punto bajo y nos vamos a la siguiente esquina. Y eso es lo que vamos a ir haciendo a este lado y a este. Aquí en el último arquito que tenemos hacemos un punto bajo. En el primer punto o el tercero, contando desde abajo de cadeneta que hicimos en un principio, hacemos un punto deslizado. Con esto ya tenemos esta vuelta completada. Cortamos. Y volvemos al segundo color. Este segundo color lo vamos a enganchar
en este último punto bajo que hemos hecho aquí, en medio del punto, ¿sí? Aquí, justo hace una V, pues ahí vamos a pinchar. De nuevo hago mi nudito de inicio, que yo lo hago así, pero cada cual que lo haga como más cómodo le resulte. Y ahora aquí vamos a levantar 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos a ir a la esquina. Hacemos un punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo en este mismo arquito para seguir manteniendo la esquina. 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, y nos vamos a este punto bajo que hicimos y pinchamos justo en medio de la V. Aquí. Ahora hacemos 2 cadenetas y pinchamos en el punto central. Como tenemos 5, pues tenemos 2 a un lado, 2 al otro. El que tenemos en medio, en este hacemos un punto bajo. Hacemos 2 cadenetas y nos vamos a este punto bajo y pinchamos en el centro del punto. De nuevo 5 cadenetas, 3, 4, 5. Nos vamos a la esquina, punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo. Y aquí volveríamos a repetir lo mismo que hemos hecho. 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5. Nos vamos aquí al centro del punto y hacemos un punto bajo, 2 cadenetas en el punto central, punto bajo, 2 cadenetas en medio de este punto bajo, 5 cadenetas de nuevo para la esquina. Y esto es lo que vamos a repetir. Cuando llegamos al final, pues en este mismo punto hacemos un deslizado, cadeneta y cortamos. Todos estos cabitos no los hemos podido esconder porque aquí las cadenetas pues no nos permiten esconder mucho, pero sí los vamos a esconder en nuestra siguiente vuelta. Estamos ya, hemos hecho esta vuelta de aquí, ahora vamos a hacer esta vuelta de aquí. Esta siguiente vuelta vamos a comenzarla desde aquí. De nuevo hacemos el nudito y comenzamos. Ahora sí escondemos todas las hebritas. Levantamos 3 cadenetas y vamos a hacer 4 puntos altos porque la cadeneta ya nos hace 1. Entonces son 5 en total. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Llegamos a la esquina. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos. Uno, 2, dos cadenetas de separación y otros 2 en este mismo sitio. 1 y 2.
volvemos a hacer 5 puntos altos en este arco de aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en estos dos arquitos que tenemos aquí, vamos a hacer 2 puntos altos en el primero, 1 y 2, otro punto alto en este punto bajo, pinchando justo en el centro de la espiguita que hace el punto. Hacemos 1 y otros 2 en el otro arquito. Y llegamos de nuevo al arco grande, donde otra vez repetimos 5 puntos altos y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho. 3, 4, 5. En la esquina, 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenitas de separación, 2 puntos altos. Ya tenemos 2 esquinitas hechas. Ahora aquí pues repetiríamos 5 puntos altos, 2 en este, 1 en el punto este central y otros 2 puntos altos aquí. Entonces tendríamos 5 puntos en el arco grande, 5 en este espacio, otros 5 aquí. Cuando llegamos al final, pues de nuevo en la tercera cadeneta contamos las 3 cadenetas que hicimos de inicio y hacemos un punto deslizado, cadeneta para cerrar, cortamos. Entonces en cada ladito, en cada lado de nuestro recuadro vamos a tener 15 puntos aquí, 5 más 5, 10, más 5, 15, más 2, 17, más 2, 19. Al otro lado pues tendremos igual, ¿eh? Y así en cada espacio tendremos 19 puntos altos. La siguiente vuelta, retomamos el segundo color. Aquí hacemos el nudito de inicio. Y podemos comenzar aquí mismo a hacer nuestra siguiente vuelta, donde vamos a hacer 3 puntos, 3 cadenetas de inicio y luego un punto en cada punto, cogiéndolo de esta forma, un punto alto en cada punto. No va entre medias no va entre medias de los puntos altos, sino que lo que cogemos es la espiguita, ¿sí? Esta espiguita, pueden verla, ahí es donde pinchamos para hacer nuestros puntos altos. Y vamos haciendo un punto en cada punto. Cuando llegamos a la esquina, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenetas, 1
y 2 y otros 2 puntos altos, 1 y 2, y continuamos haciendo un punto alto en cada punto. Entonces un punto alto aquí, otro punto alto en el siguiente, así damos toda la vuelta. Y así es como va quedando. Cuando llegamos al final, pues acabamos de la misma forma como hemos hecho las otras vueltas, con un puntito deslizado, cadeneta y cerramos. Si en esta vuelta teníamos 19 puntos, en esta tenemos 22. Retomamos nuestro primer color. Y ahora aquí de nuevo. Estoy pinchando en un punto antes del cierre, pero es solo porque me ha parecido bien. Podemos comenzar desde el mismo punto con el que hemos cerrado. Podemos empezar desde una esquina, como más fácil les resulte. Yo empiezo aquí y vamos haciendo de nuevo un punto alto en cada punto. De nuevo igualmente pinchando la espiguita de esta forma. Y aprovechamos para esconder los cacos. De esa forma al final pues lo tendremos más fácil y no tendremos que estar escondiendo todos los hilitos que se nos quedan sueltos. Los vamos escondiendo al tiempo, pues es trabajo que luego nos ahorramos. Y tiempo, porque el tiempo también hay que tenerlo en cuenta. Bien, llegamos a la esquina, hacemos 2 puntos altos, 2 cadenetas y otros 2 puntos altos. De esta forma mantenemos la esquina y ahora seguimos un punto alto en cada punto. Así hacemos toda la vuelta. Llegamos al final con 25 puntos altos a cada lado. Tenemos 25 puntos altos aquí, 25 aquí, 25 en cada uno de los lados de nuestro cuadrado. Aquí no cambiamos de color, sino que levantamos 3 cadenetas y hacemos una segunda vuelta de la misma forma, un punto en cada punto con puntos altos a todo alrededor. Esta es la última vuelta de nuestro cuadrado. Los cuadrados de la abuela, Granny Square, que se le llama también. Los cuadraditos de la abuela. Aquí seguimos. Vamos haciendo un punto en cada punto hasta dar toda la vuelta. En la esquina de igual forma hacemos 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Aquí en la esquinita, 1, 2, 2 cadenitas de separación, 2 puntos altos en la misma esquina. Y así vamos. Y una vez hemos acabado el cuadrito, lo vamos a dejar aquí para continuar en el 2. No te lo pierdas.
Seguimos en el 2. Hasta luego.